Hola, buenas tardes amigos y amigas que nos visitan aquí en el webinar de técnicas de vanguardia en capacitación. Muy agradecidos con su presencia esta tarde. Pues o mejor dicho, la razón por la que empezamos este webinar, pensamos en este webinar, es una extensión de nuestro taller de formación de instructores. En algunas ocasiones, en algunos eventos de formación de instructores, algunas personas preguntan o comentan qué hay un poco más allá de la formación normal que tenemos. Y estas técnicas que vamos a ver el día de hoy son en sí mismos, pudieran ser talleres completos, porque tienen mucho de ciencia detrás de la utilización de las herramientas. Lo que vamos a ver el día de hoy es una breve semblanza de lo que hay más allá del método normal expositivo de los instructores y cómo la ciencia respalda estas nuevas metodologías que vamos a ver. Y bueno, les comento antes que nada, afortunadamente están apareciendo estas nuevas tendencias o metodologías de vanguardia, ya que los métodos antiguos de instrucción, uno que empezó hace algunos años o que fuimos a la universidad hace ya una buena cantidad de años, según recuerdo, al menos para mí era un verdadero suplicio estar asistiendo a una clase de 10:30 a 11 de la noche, cualquier día entre semana, estudié en la universidad nocturna, y el profesor se limitaba a leer un libro o a pedirte que tú leyeras algo, con la esperanza de que algo se te quedara lo que leyeras. Investigaciones más recientes nos dicen que una de las formas menos avanzadas o una de las formas en las que menos aprendes precisamente es leyendo, que solamente cuando nos involucramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es cuando podemos realmente aprender algo. La mayor eficacia en el aprendizaje se obtiene cuando estudias para enseñar a otros. Y bueno, de aquellos años en los cuales solamente leíamos, pasamos después al uso de los retroproyectores con filminas o acetatos en los cuales los instructores imprimíamos en plásticos o en hojas plásticas y proyectábamos sobre una cama de luz hacia la pared y utilizábamos esos medios estáticos de proyección, lo cual le restaban muchísima movilidad y que en realidad no ayudaba mucho a que el aprendizaje se llevara a cabo. Afortunadamente hoy en día pues existen métodos electrónicos, ya ni siquiera un proyector es necesario, proyector electrónico, porque hay unas pantallas gigantescas que pueden reproducir videos con una fidelidad y fotografías con una fidelidad impresionante. Y con el advenimiento ya de la época de la información y la era del internet, pues algo que pase en Tailandia lo sabemos en Reynosa o en México en cuestión de segundos o en tiempo real en algunos casos. Pero bueno, hablando un poquito de esto, hace rato estaba por ahí leyendo un poquito antes de empezar esta sesión y leí una palabra que me llamó la atención y la relacioné con algo que está pasando en nuestros días. La palabra que leí fue infodemia. ¿Qué es la infodemia? La infodemia se refiere a, es algo así como epidemia o pandemia. Infodemia es el exceso de información que a veces tenemos en los medios de comunicación. El exceso de información que a veces demerita las noticias mismas o hace amarillismo sobre algunas cosas. La infodemia está en todos lados, inclusive en tus propios cursos. Si te dedicas a esto de cursos de capacitación o piensas dedicarte a ello, la infodemia puede también ser un problema en tus capacitaciones. El exceso de información que a veces desorienta más que informar. Y precisamente pensando en esta infodemia y en el exceso de información que puede haber, pues pensamos planear este taller para hablar sobre técnicas más eficaces para poder comunicar conocimiento y de alguna manera evitar el hecho de que tu audiencia tienda a aburrirse o tienda a no aprender nada porque fue demasiada información o dicho de manera muy atropellada o por los canales incorrectos. Así que dicho lo anterior, vamos a empezar con una técnica que quiero compartir con ustedes que está muy de moda actualmente porque la investigación de cómo funciona el cerebro humano está cada vez más en boga, cada vez aprendemos más de cómo aprendemos precisamente. Y aprendemos cosas que ni siquiera sabíamos que no sabíamos. Eso es lo mejor de todo. La técnica que les quiero traer a continuación
es una técnica que se llama neurooratoria. Es una técnica utilizada a través del habla humana, se apoya en el habla, en la expresión oral o verbal, pero trata algunos términos científicos con los cuales entendemos cómo el cerebro aprende y cómo lograr que las personas recuerden lo que dices. Si tú usas la neurooratoria como la técnica que te voy a mostrar a continuación, como una de las primeras técnicas de vanguardia o herramientas para implementar técnicas de vanguardia, tú tienes la neurooratoria y la utilizas con un buen lenguaje no verbal y lenguaje verbal, te aseguro que tus discursos o la información que tú des o tú distribuyas a tus participantes se va a quedar allí. Va a ayudarte a crear emociones y esas emociones van a lograr eventualmente crear experiencias de aprendizaje duraderas. La neurooratoria, pues, lo que busca es que mientras tú estás hablando, la gente fije su interés en lo que dices. Que la idea es que la audiencia se mantenga cautiva a lo que tú estás hablando. Y de esa manera logras el primer paso, que es tener la atención de la gente en lo que está desarrollando tu ponencia. La neurooratoria se finca a partir de principios científicos y busca, como comentábamos, que el cerebro se mantenga receptivo ante un estímulo hablado. La idea es que a pesar de que el escuchar sea un método algo bajo, digamos, para poder lograr la retención de la audiencia y la migración de la comunicación, es, sin embargo, uno de los elementos más básicos de la comunicación humana. Podemos usar fotografías, usar nuestro lenguaje no verbal, pero eventualmente tenemos que hablar para poder comunicar. Y si lo hacemos usando la neurooratoria, esa comunicación va a ser mucho más efectiva. ¿En qué se basa la neurooratoria? Se basa en un principio o en un concepto científico que se llama el cerebro triuno o bien el cerebro 3 en 1. Dicen los científicos o dicen investigaciones que en realidad nuestro cerebro humano está partido o está dividido en 3 grandes secciones. Y cada una de esas secciones cumple un propósito en particular. El conjunto de las 3 secciones es lo que nos hace Homo sapiens. Es lo que logra diferenciarnos del resto de los animales. En la década de los 60, el neurocientífico estadounidense Paul McNeil formuló esta teoría y dice precisamente que el cerebro se apoya en 3 regiones distintas, o que hay 3 regiones distintas del cerebro humano. El primero de ellos, el más básico, es el que llaman el cerebro reptil o cerebro primigenio. Se dice que este cerebro es donde se encuentran los instintos y las reacciones primigenias del ser humano. Fue lo que le permitió al hombre primitivo sobrevivir para que porque un animal más grande que él se lo quería comer. El cerebro reptil nos ayuda con los instintos y las reacciones rápidas. Después se desarrolló encima de ese cerebro reptil un cerebro mamífero o emocional, que es el sistema límbico. Es el sistema encargado de las emociones. Es el sistema que llevó al hombre primitivo a buscar pareja, a crear familias, a crear ciudades. Es el cerebro o ese conjunto de mecanismos que nos hace ser seres sociables. Lo que llamamos el instinto gregario se encuentra en esta zona. Un ser humano está adaptado, hecho para vivir en sociedad. Las personas que somos ermitaños son muy raros. Típicamente las personas prefieren estar con otros de su propia especie. Y finalmente tenemos el cerebro neomamífero o racional. Es el cerebro encargado de cuánto avance científico y tecnológico hay en nuestros días. Es el cerebro que nos permite analizar, pensar y tomar conclusiones. En ese sentido, por ejemplo, vamos caminando por la calle, va José Juan caminando tranquilo por la calle, pensando en la inmortalidad del cangrejo, distraído como siempre camina, y de pronto al pasar ahí por la calle Joseph Onofre Cavazos, que es donde vive un servidor, allá por la colonia Fundadores en Reynosa, hay una casa que tiene una reja, un portón enorme negro, muy bonita. Viene José Juan caminando de la tienda a su casa, distraído como siempre. De pronto sale el perro, se llama Pepe el perro. Sale el perro y ladra por la reja. ¡Guau, guau, guau, guau!
José Juan, que venía distraído, de pronto pega un brinco de 2 metros y salta un charco enorme que estaba enfrente. Segundos antes, José Juan se estaba preguntando, caray, me vine por el lugar equivocado, no sé cómo voy a pasar ese charco sin mojarme los zapatos. Milagro, el perro logró que mi cerebro reptil activara una sustancia que se llama adrenalina en mi cuerpo y le dio una fuerza impresionante a mis piernas. Y logré brincar 2 metros para evitar ese charco. Cerebro reptil, su única función es mantenernos con vida a través de tomar el control de tu cuerpo y reaccionar por instinto. Una vez José Juan cae de aquel lado del charco, voltea hacia atrás y ve al perro, dice, qué bonito perro, es un pastor alemán, ¿cómo le harán para cuidarlo? Está bien, bien bonito el perro. Si me conocen, no me conocen, eventualmente me conocerán, pero no lo hacen ahora. Me encantan los perros, amo los perros. Entonces veo ese perro y digo, mira, qué bonito animalito. Incluso a lo mejor hasta me regreso por otra parte del charco para poder ver de cerca al perro, ya que vi que no ofrecía ninguna peligro realmente para mí. Sin embargo, veo al perro, me gusta, y mi cerebro mamífero o emocional empieza a funcionar, creándome una sensación de afinidad o emocionalidad porque me gustan los perros. Sin embargo, enseguida llega el cerebro neomamífero o racional que me dice, José Juan, vives en casa de Infonavit. Un perro pastor alemán no cabe en tu casa. Y digo, tiene razón. Ese perro jamás cabría en mi casa, por lo tanto, prefiero un chihuahua o un animalito más chiquito, porque un perro grande no cabría en mi casa. Funcionan los 3 cerebros en conjunto. El primero en actuar es el cerebro reptil o primigenio. Después, el cerebro mamífero y finalmente el cerebro racional. De alguna manera, los 3 han hecho que el ser humano logre avanzar a través de la tecnología y han hecho de que olvidemos nuestros instintos primitivos de atacar a otros y de vivir en guerra con otras tribus y los intercambiamos por reglas, procedimientos y políticas. ¿Por qué es importante esto para nosotros como instructores o para nosotros que estamos enfrascados en esto de migrar comunicación a otras personas? Porque la neurooratoria se basa precisamente en la idea del cerebro triuno. Dice la neurooratoria que para poder lograr el efecto de que lo que digas se quede en el cerebro de la gente, de tus oyentes, debes crear emociones y hablarle a los 3 cerebros. ¿Cómo? Primero, en tu discurso, háblale al reptil. Hay que crear material que haga que la gente tenga admiración, que se impresione, que se impacte por algo. Cuando tú en tus presentaciones, por ejemplo, pones un video en el cual haya una escena de emoción de alguna película, hay algo que la gente sorprenda, un animal persiguiendo a otro. En el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican a la seguridad industrial, por ejemplo, he visto que muchas personas colocan videos con accidentes reales para empezar sus ponencias. Esos accidentes reales hacen que la gente, le estoy hablando directamente al reptil, a la parte reactiva del ser humano. La persona ve el accidente y dice, yo no quiero por ninguna razón padecer la pérdida de un miembro, y perdón por lo gráfico de la imagen, pero al hablar al reptil lo que hacemos es que las personas se pongan atentos a lo que está ocurriendo. Inmediatamente es una reacción instintiva. Después de esta reacción, vamos a crear o incluir material que haga sentir bien al participante, que lo divierta, que lo haga recordar cuando está a lo mejor en su casa, con su familia, con su pareja, con su perro favorito, no sé, algo que lo haga sentir bien, que lo haga sentir cómodo. Eso le habla al cerebro neomamífero precisamente, al cerebro de las relaciones humanas, relaciones sociales. Y finalmente, rétalo a pensar. La mejor manera de crear un entrenamiento, un taller, una conferencia, alguna ponencia que haga que la gente la disfrute, es retar a la gente a pensar. Cuando retas a la gente a que piense un poquito, estás activando el cerebro del raciocinio, el tercer cerebro que tenemos. Y de esta manera lo estamos invitando o retando a que explore todo lo aprendido y lo ponga en un contexto que lo puede almacenar a largo plazo en su cerebro. Entonces, primer paso, habla el reptil. Segundo, hazlo sentir bien. Si en primera instancia colocaste un video donde aparece un accidente y la gente dice, wow, me puedo cortar un dedo en esa máquina.
pero enseguida pones un video, pones que la persona regresa a su casa, abraza a su esposa, carga a sus hijos. Esa parte le dice, hey, no todo es malo. Recuerda cuando abrazaste a tus hijos. Recuerda cuando abrazaste a tu pareja. Lo haces sentir bien. Y lo mueves después a que ahora hazme un plan de cómo puedes evitar tener un accidente en la planta. Lo estás retando a pensar. De esa manera, al crear una experiencia compartida que lo lleve desde la sorpresa o el miedo en algunos casos hasta la parte racional, logramos que realmente tener experiencias de aprendizaje duraderas. La próxima vez que la persona probablemente vaya a trabajar a la máquina en cuestión, va a recordar todo lo que vio en el curso con respecto a técnica de seguridad para evitar tener un accidente, porque lo llevaste desde la parte emocional hasta la parte racional. Con toda seguridad, yo la siguiente vez que vaya a la tienda de Doña Meli y pase enfrente de la casa de 2 pisos con la reja negra, voy a recordar que el Pepe sale a ladrar muy cerca de la reja y probablemente cambie de acera o pase con más cuidado porque sé que el perro me puede ladrar. Las emociones fuertes, combinadas con el resto de funcionamiento cerebral, como mencionábamos, crean experiencias de aprendizaje duraderas. Y eso es lo que queremos lograr con el aprendizaje precisamente. Y eso es la gran inversión de tiempo que las personas hacen en los talleres o en los cursos. Lo cual puede verse muy beneficiado a través de, vamos a repasar 3 técnicas de vanguardia que podemos utilizar en la capacitación. Lo que vimos de la neurooratoria se puede apoyar, y de hecho la recomendación es que se apoye y se combine con las técnicas que vamos a ver. Un buen discurso apoyado en audiovisual, apoyado en las 3 reacciones cerebrales que mencionábamos, y tomando en consideración técnicas como las 3 que vamos a ver, van a garantizar un éxito en tu ponencia. La primera técnica le llamamos storytelling o método narrativo. La gamificación o ludificación y el microlearning o microaprendizaje. 3 técnicas distintas que pueden usarse en forma combinada o pueden usarse cada una de ellas, pero siempre soportada por herramientas tales como la neurooratoria que les acabamos de relatar. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es básicamente narrar historias. Cuando tú le dices a tu audiencia, estás en un taller o una ponencia y le dice, te voy a contar una historia, automáticamente el cerebro, número 2, el cerebro neomamífero, dice, una historia. Recuerdo cuando mi abuelito me contaba historias cuando era niño. Cuando hablamos de narrar historias, el cerebro humano se pone en modo receptivo porque nos preparamos para escuchar algo agradable probablemente, o de hecho la propia idea de escuchar una historia nos lleva a un momento de nuestra vida en que éramos tal vez felices o estábamos en compañía de alguien querido. Entonces, se trata de contar historias para involucrar a la audiencia. Las fotos, imágenes o lo que ocupes como multimedia también pueden ayudar a contar una buena historia. Las historias desde siempre han sido una buena forma de comunicarse. Inclusive, comenta la presentación, antes de que la gente o las personas aprendiéramos a escribir, ya contábamos historias. Y muchos de los grandes relatos o grandes leyendas que hay en la humanidad, pues se transmitieron de generación a generación a base de contar historias precisamente. Entonces, storytelling es un método para poder convertir nuestro material de capacitación en una historia continua. En esta historia puedes ocupar personajes, asignarle roles. Un personaje puede ser incluso el narrador o el instructor que está contando una historia a alguien más. Y a través de ello puedes tocar inclusive temas científicos, reglas institucionales, lo que tú gustes y mandes, a través del método de contar historias. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque dirán ustedes, tal vez piensen como yo no soy bueno contando historias. No me considero un buen narrador de historias. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, hay ciertas reglas o ciertos pasos para poder hacerlo. Y a través de la práctica constante podemos llegar a dominar o desarrollar esta manera de contar historias. Primer paso, sumerja a su audiencia en la historia.
si van a usar el storytelling para narrar una nueva política empresarial probablemente, piensen en el contexto que obligó a la compañía a crear esa política empresarial. ¿Qué falló en el principio? ¿Por qué razón esa política ahora de usar el gafet siempre a la altura del pecho, por ejemplo? ¿Por qué razón está esa política ahí? Investigue. Trata de encontrar la historia real que llevó a la compañía a implantar esa nueva norma. Y trata de hilar una historia con respecto a eso. Hace 2 años la empresa tuvo el siguiente problema y empieza a contar el contexto alrededor de qué es lo que vivía la empresa hace 2 años. Y de alguna manera la gente se va a poner en modo de escucha en lugar de indicarles solamente que deben ocupar el gafet a la altura del pecho, relátales por qué. Inclusive utiliza personajes para ello. Importante, cuenta una historia personal. Uno de los grandes retos como instructor, como capacitador, es involucrarte con la historia, involucrarte con tu enseñanza. Una de las metodologías, uno de los pasos necesarios para poder mejorar tu lenguaje no verbal y tu lenguaje o tu comunicación al momento de dar un curso es hacerlo personal, hacerlo introspectivo. Contar la historia desde tu punto de vista personal te hace que ocupes tus propios modismos, tu forma, tu estilo de hablar, y eso te hace ser más natural. Entonces, trata de enmarcar la historia del gafet, por ejemplo, a la altura del pecho, en tu contexto personal. ¿Cómo lo sientes tú y cómo lo entiendes tú mismo? Historia personal para ganar esa fuerza de interpretación. Crea suspenso. Si vas a contar la historia del gafet, cuenta que algunas personas se introdujeron a la planta sin gafet en el pecho e hicieron un latrocinio o asaltaron al de nóminas. ¿Y saben qué pasó entonces? La persona entró, la gente lo veía y no sabían que era un empleado porque no traía gafet y nadie más traía gafet. ¿Y saben qué fue lo que pasó? La persona fue a nóminas y asaltó y se llevó el dinero de la semana. De esa manera vas creando un suspenso alrededor de una política de hacer un gafet, por decir algo en este momento. Posteriormente, dale vida a los caracteres. Comentábamos, se vale crear personajes y cada personaje, por ejemplo, va a tener un rol en tu historia. Por ejemplo, en este caso del gafet está Don Chuy, que es el guardia de la entrada. Cuando entrevisté a Don Chuy me dijo, no hombre, ceñito, pues yo no sabía que la persona no trabajaba aquí, como nadie usa gafet. De esa manera, lo que logras es que las personas se van ambientando y le vas dando cierta característica. Y la historia puede ser contada de diversos puntos de vista hasta lograr llegar a un concepto, un aprendizaje que quieras dejar. Muéstrales, no les digas. Usa tu cuerpo, usa cosas. Si vas a mostrar una historia de un gafet, toma un gafet, y pide a la gente que lo vea, que lo toque, que lo sienta. Porque de esa manera puedes jugar también con las habilidades psicomotrices de la gente. Muéstrales. Crea un momento STAR. STAR en inglés, acrónimo que significa Something to Always Remember, algo para recordar por siempre. Ten por seguro que las personas de nuevo ingreso, de inducción, que ahora saben que el gafet es una norma para llevar en la empresa, se van a acordar de Don Chuy, se van a acordar de la señora que casi desmaya porque la asaltaron, se van a acordar del ratero que se robó el dinero, todo eso alrededor de una política para portar un gafet. Y siempre termina con un aprendizaje positivo. A partir de que la empresa creó la política de todo el mundo usar gafet y que sea un documento intransferible, no ha vuelto a haber asaltos en la planta porque nadie puede entrar si no tiene ese documento. Por eso necesitamos que tú lo portes en todo momento. Aprendizaje positivo. Siempre termina con un aprendizaje positivo. Todos amamos los finales felices. La razón por la que las novelas de Televisa tenían tanto éxito, hace mucho que no veo Televisa y no sé si aún tengan barra de novelas, pero recuerdo la historia de Marimar. Marimar era Thalía en aquellos años y Marimar era una costeñita que se casó con un hombre rico y que terminó siendo famosa y rica, viviendo feliz por siempre junto con su marido en la ciudad. Todos amamos los finales felices. Dales, regálales un final feliz para que cierres con broche de oro. Storytelling. Vamos a la siguiente. La siguiente técnica de vanguardia que quiero compartir con ustedes se llama ludificación.
Ludificación es la traducción de gamification en inglés, que es usar juegos en la educación. Lo que hemos aprendido, lo que hemos encontrado con investigaciones, es que cuando nos divertimos, también aprendemos y aprendemos mejor. El ser humano, a pesar de que crezca, se vuelva adulto y todo lo que querramos, y seamos serios y formales, nos encanta jugar también. Y si ponemos en el entorno o en el contexto educativo uno que otro juego que nos rete a pensar, en este caso, estamos evocando una particularidad del adulto. El adulto ya trae consigo un bagaje, un equipaje de entendimiento y de aprendizaje. Típicamente, cuando damos un curso a una empresa, encontramos personas que, si bien es su primer empleo, con toda seguridad ya es un joven, ya es más que joven probablemente, ya es un adulto y tiene cierta información previa que quisiera poner en práctica. Tú puedes, cuando estás dando un curso, ver a los oyentes y ves que están algunos prestos a participar, queriendo comentar, porque les estás recordando cosas que ellos aprendieron antes. Cuando ponemos a la gente a pensar, la estamos retando a que tome esa experiencia previa y la coloque en un contexto donde pueda utilizarlo. Y si es a través de un juego, mucho mejor. La gamificación implica el uso de elementos basados en juegos. Por ejemplo, puntuaciones, competencias. Por ejemplo, las tablas de puntuación en la pantalla después de un cuestionario con respecto a lo que se vio en el curso. Se forman equipos y la gente participa y la gente compite entre ellos. No importa ni siquiera que no regales nada en ese concurso. El afán de competir está embebido en los genes del ser humano y es lo que nos hace mejorar como especie precisamente. Y es este principio científico y este principio evolutivo que la ludificación se está abocando precisamente. Entonces, ya sea que estemos capacitando, que estemos presentando un artículo, que estemos haciendo una campaña de motivación, la ludificación siempre va a aumentar la participación de los empleados y también la retención de la audiencia. No solamente ayuda a corto plazo, sino que también logra, a través de esa experiencia que tuvieron las personas, recordar a largo plazo lo que les trataste de enseñar, lo que les enseñaste en esa ocasión. Quiero mostrarles un ejemplo de esto que estoy mostrando. Es un tablero de participación. ¿Se imaginan ustedes pasar una semana por mes escuchando términos de Six Sigma, de estadística muy pesada, o de manufactura esbelta, espesa, mejora de procesos? Cuando yo tuve mi Black Belt en Lean Six Sigma ya hace muchos años, usamos algo como lo que está en pantalla, un tablero de puntuación. Esto es ludificación precisamente. ¿Para qué sirve? Después de un tema, los instructores, porque era un grupo de instructores, dividían los conocimientos en 5 distintas áreas con respecto a lo que habían enseñado. Desde forma de desperdicio, principios de Lean, niveles de alcance, estado actual y competencias fundamentales de Lean. En este caso, son los temas que vemos aquí. Y después nos formábamos por equipos y apostábamos. Equipo número 1, donde estaba José Juan y Santiago. ¿Qué tema prefieren? Forma de desperdicio. ¿Por cuánto? De 100, 200, 300, 400, hasta 500 puntos. ¿Cuántos quieres ganar? Forma de desperdicio por 100. El instructor hacía esto y se va a la pregunta inmediatamente de los 100 puntos. Las personas respondemos y de acuerdo a lo que respondamos, el instructor ponía la respuesta en pantalla y ya veíamos si habíamos acertado o no. Y volvíamos nuevamente al tablero a seguir jugando. Y esto lo hacíamos muchas veces durante la sesión y algunas personas estábamos esperando que terminara la sesión para empezar a jugar otra vez. Y de esta manera logramos que la gente se emocione. Una vez más, no ganamos nada con esto, pero el hecho de ser el equipo ganador del concurso, de veamos lo que viste, es realmente una forma de hablarle al niño que todos llevamos dentro. Así de sencillo. De esta manera nos sirve como repaso y eso también es una herramienta para el propio instructor. Si el instructor veía de que nadie le atinaba una respuesta de que estaba en el tablero, indicaba que algo había hecho mal porque la gente no había entendido lo que él había explicado.
Entonces, la herramienta de ludificación cumple un doble propósito, como lo vemos en pantalla. Hace que la gente juegue y por lo tanto se divierte y hay una expectación, una expectativa de que llegue el juego para poder seguir la competencia, y a la vez permite que el instructor gradúe cuánto han aprendido de lo que él estuvo explicando. Y de esa manera podemos lograr realmente cosas importantes o interesantes. Muy bien. Y vamos a ver la siguiente, que es el microaprendizaje. El microaprendizaje, si bien no hay una definición oficial del mismo, se dice que es una técnica basada en la brevedad de la información. Son pequeñas unidades de aprendizaje o actividades de aprendizaje a corto plazo. Mediante el microaprendizaje podemos partir un tema tan largo como 8 horas de capacitación en pequeñas cápsulas de 20 minutos, por ejemplo. Cada tema no debería durar más de 20 minutos. Y entre tema y tema debería haber alguna actividad que haga saber a las personas de que ya cerramos el capítulo anterior y vamos con el nuevo. Para hacerlo mucho más versátil todavía, mucho más útil, las microcápsulas o cápsulas de aprendizaje no deberían tener una relación entre una y otra. ¿A qué me refiero? De que probablemente tú estás interesado en aprender solamente una parte del temario del taller. Tú puedes tomar tal vez en línea esa pequeña cápsula solamente y no te darías cuenta que hubo 3 o 4 cápsulas previas, porque la información no está relacionada una con la otra. Para que pueda considerarse como la técnica de microaprendizaje, deberían ser unidades de aprendizaje con un principio y un fin en la propia cápsula. Algunos entrenamientos de Internet están basados en este principio. Tú puedes brincar en cualquier momento a cualquiera de estas cápsulas de aprendizaje y no te darás cuenta o no vas a requerir ver la cápsula 1 y 2 para ver la 3. Y de esa manera podemos garantizar de que sean cápsulas independientes, principio y fin en cada una de ellas. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder hacerlo? Bueno, para poder lograr que sea realmente microaprendizaje, debemos entender de que mientras el microaprendizaje es más rápido de comenzar y de hacer, porque se entiende que son temas únicos que no tienen relación uno con el otro, pues también es necesario que, por ejemplo, comprobar si es adecuado para tu caso. ¿En qué casos el microaprendizaje no es adecuado? Por ejemplo, cuando para poder concluir un tema tienes que forzosamente tocar una serie del mismo. Por ejemplo, si hablamos de mapeo de cadena de valor para manufactura esbelta, si yo no toco antes o yo participante no entiendo antes qué es un BCM, qué es un tiempo TAT, qué es un valor agregado y no agregado, y me voy directamente al módulo de mapeo de cadena de valor, probablemente no voy a poder aprovechar nada, porque yo requiero conocimientos previos bastante amplios que no puedo adquirir en la propia cápsula de BCM. Entonces, en este caso, yo debo recurrir a un curso de mayor duración en los que los temas tengan cierta precedencia. Para poder utilizar el microaprendizaje, hablamos de temas cortos que puedan modularizarse y que puedan ser independientes uno de otro. Entonces, primera práctica, comprobar si el microaprendizaje es aplicable para tu caso. Segundo, quítele toda la grasa. Hablando de esbeltez, hablando de lean. Mucha de la información que utilizamos a veces para nuestros cursos, vamos a ser bien honestos, es un copy-paste de Internet. O un copy-paste, una copia fiel de lo que viene en el libro. Y mucho de lo que viene en el libro refleja a veces las inquietudes del autor, no necesariamente lo que la gente necesita escuchar. Como instructor, tu principal responsabilidad es investigar por tu cuenta, usar tus propias experiencias, pero ponerlas en un contexto en el cual puedas decir la mayor comunicación, la mayor información, con la mínima cantidad de palabras. Y en eso se basa el microaprendizaje. Si le quitas toda la grasa alrededor, te vas a dar cuenta que tal vez en 5 minutos puedas decir lo que te llevó 20 minutos leer. Por eso es tan importante llevar a cabo
ser bien consciente del objetivo de tu aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr con esta cápsula? Y enfocarte solamente a ello para quitar todo lo redundante y todo lo que no vas a necesitar. Tercero, use multimedia para darle vida a las cosas. Un curso, por ejemplo, en el cual sea de 20 minutos, pero ocupas pequeños videos o fragmentos de video y después entras tú a comentar y explicas. Son fragmentos, es un curso en el cual el cerebro del participante está brincándose de una presentación multimedia divertida, a lo mejor de suspenso, emocionante, y después escucha la parte racional en la cual tú explicas el contexto en el cual se desarrolló el video. He visto esto, por ejemplo, tenemos un curso de liderazgo aquí en nuestra compañía, en el cual hablamos del rol del líder en el contexto de situaciones de extrema urgencia o sistemas en el cual a veces la vida humana depende de tu liderazgo. Y ocupamos fragmentos de una película de la guerra de Vietnam, una película de Mel Gibson que se llama Fuimos Soldados o Fuimos Héroes en español, me parece que le pusieron, Fuimos Héroes. Y hay escenas bastante cruentas en la película, donde se ve bastante, gente muere, está en la guerra, hay escenas muy fuertes. Proyectas 3 minutos de la película y ves que la gente cambia de posición, se despierta, empieza a ver la película, se siente emocionada por lo que está pasando, algunos hasta las lágrimas por los actos de heroísmo que se ven. Cuando acaba el video, están prestos a escuchar tu comunicación, están prestos a escuchar en qué contexto ocurrió la historia, los aprendizajes que te dejaron. Si se conjuga con un pequeño debate sobre lo que tú viste en el video y cómo lo interpretarías en la vida diaria, es una completa actividad de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ocupa multimedia, no le tengas miedo a multimedia, puedes colocar videos en PowerPoint, proyectarlos y después rematar con tu propio aprendizaje, con lo que tú quieres que la gente se lleve a su casa con eso. Y utilice microevaluaciones para evaluar el progreso. Es decir, preguntas rápidas, preguntas con opción múltiple, como lo que veíamos de la gamificación o ludificación precisamente. Tal vez al final de tu cápsula pequeña de 20 minutos en la cual usaste neurooratoria, que la gente está enganchada, usaste storytelling porque les estabas contando una historia de la Segunda Guerra Mundial. Después lo apoyaste con un video y ahora los retas a pensar también a través de un cuestionario, de unas preguntas dirigidas sobre el aprendizaje. Y al final de cuentas, dura solamente 20 minutos de principio a fin. Estás cumpliendo con todo lo que vimos en esta plática. Microaprendizaje, ludificación, storytelling y el uso de la neurooratoria para poder llevar esto a un siguiente nivel. Si haces eso, te puedo garantizar que tus sesiones de entrenamiento van a ser verdaderas lecciones duraderas de aprendizaje. Y la gente lo va a agradecer en verdad. Muy bien, esto es todo lo que tenemos en este webinar. Gracias por su participación. Esto cierra la sesión. Algunas personas han acompañado durante los 4 webinars, lo cual agradecemos muchísimo. La única intención de promulgar o de colocar estos webinars para ustedes fue compartir un poco de información al respecto. Nos encantaría, en verdad, escuchar de su parte qué webinars están interesados en escuchar. Así que si nos pueden mandar un correo, algún comentario en Facebook, estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos nuestra página y nuestro blog y también en LinkedIn. Entonces, si ustedes quieren algún webinar en particular, por favor, déjenos saber. Si no, nosotros tomamos la iniciativa y vamos a programar otra serie de 4 próximamente, pero vamos a hacerlo a nuestro modo y a los temas que querramos. Así que lo mejor es escuchar de ustedes. Si ustedes están interesados en algún tema en particular, déjenoslo saber y vamos a organizar algo para ustedes como esto que estamos haciendo. Estamos trabajando aún en la plataforma de comunicación, buscando mejorar permanentemente y le garantizamos que en próximas fechas va a haber una manera más interactiva de participar que la tecnología nos está ofreciendo cada vez. Aquí Santiago Presente está trabajando día y noche, mejorando nuestra plataforma de información y lleva mucho avance en ello. Así que próximamente estaremos ofreciendo a ustedes nuestra plataforma de educación renovada en línea y también un método en línea para pues, estos webinars un poco más interactivos. Por ahora, cualquier comentario, duda o pregunta, les agradeceremos lo hagan en forma vía chat por ahora. La recogemos y respondemos a la brevedad posible.
Dicho lo anterior, les devolvemos su tarde. Gracias por su participación y esperen más eventos como estos en fechas próximas. Hasta luego. Cuídense.